Gracias, mil gracias por mantenerte ahí en fiel sintonía en tu programa Ahora por la Mañana. Hoy es jueves y lo dedicamos a la salud mental y hoy nos visita una psicóloga clínica. Ella se llama Mariela Herrera, la cual va a traer un tema muy importante para todos los dominicanos, el manejo de la ansiedad y la inteligencia emocional. Bienvenida, Mariela. Gracias por la invitación. Gracias por madrugar, ¿eh? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar lo que es la ansiedad? Mira, la ansiedad es una emoción, todos tenemos esta emoción porque al final es una emoción como todas las otras y está específicamente existe para dejarnos saber que hay algo que pudiera ser un peligro para nosotros en el futuro, ¿verdad? Entonces, tiene varios síntomas que nos dan como un poquito que nos deja saber que está ahí. Puede ser síntomas de pensamiento, por ejemplo, preocupaciones en exceso, atención constante a estímulos, por ejemplo, de repente tengo un pendiente y no puedo dejar de pensar en eso, entonces eso me hace que sea difícil concentrarme en otra cosa. Hay síntomas fisiológicos que de repente que si el corazón se acelera, que si la respiración cuesta, que temblores, y síntomas motores que usualmente están asociados a enfrentar la situación que me preocupa o salir corriendo. Mariela, entonces tú me dices que la ansiedad está asociada a como al miedo al futuro, a lo que viene, a lo que no ha pasado. Sí, correcto. De hecho, la ansiedad y el miedo la ansiedad está derivada del miedo, son dos emociones que se sienten exactamente igual. Son como hermanas. Sí, exacto. La única diferencia es que el miedo aparece para dejarte saber que hay un peligro en este momento. O sea, ahora al imagínate instante que aquí llega un león, nosotros vamos a sentir miedo. Pero la percepción de que podamos entrar a un lugar donde podría aparecernos un león nos va a generar ansiedad. Entonces, ¿la inteligencia emocional tiene que ver de cierta forma con la ansiedad? La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para nombrar, gestionar y entender lo que estamos sintiendo, para poder regularlo. Entonces, la inteligencia emocional tiene 4 pasos. La primera es saberle poner nombre a la emoción. Muchísimas veces pasa que de repente te preguntan, ¿cómo estás? Y tú sabes que estás sintiendo una emoción, pero tu respuesta es mal, porque no sé ponerle nombre a la emoción. No le identifico. Exacto, no identifico. Entonces, el primer paso de inteligencia emocional es, ok, le pongo nombre a la emoción, ¿verdad? El segundo paso de inteligencia emocional es poder entender a qué se supone que me ayuda esa emoción, o sea, ¿para qué está ahí? Luego tenemos la parte de comprensión, que es qué pasa en mi cabeza cuando yo estoy sintiendo esta emoción, los pensamientos que me llegan, la interpretación que yo le doy. Y por último, dentro de lo que es el proceso de inteligencia emocional, entonces, cómo yo lo regulo, cómo yo manejo esta emoción para que sea adaptativa y lejos de convertirse en un problema, yo pueda gestionarlo y me pueda ayudar a lo que yo tengo que hacer en el momento. Yo he escuchado muchas personas decir, yo sufro de ansiedad. Entonces, ¿la ansiedad es una emoción mala? No, mira, y eso me encanta esa pregunta porque si tú sales al público en general y preguntas, la mayoría de las personas te van a decir, no, la ansiedad es horrible, es malo, no me gusta sentir esto. Y la realidad es que es una emoción como cualquier otra, no es ni buena ni mala. El problema es que si está dentro de los niveles en donde tú la necesitas, está todo perfecto, porque la ansiedad va a ser adaptativa. Tú vas a tener episodios puntuales en la intensidad que la necesitas, entonces te va a ayudar a completar situaciones y a enfrentar situaciones más que nada. El problema es que cuando superamos los niveles en donde la necesitamos, empieza a ser un problema. Porque es una emoción que, aunque no es mala, sí está dentro de las emociones que son desagradables. No vamos a escuchar nunca a nadie en el mundo de los seres humanos decir, wow, estoy ansiosa. Eso no se siente bien. Ahí va, por ejemplo, según lo que está diciendo, todos experimentamos ansiedad en algún momento. Entonces, ¿cuándo esa ansiedad que nosotros experimentamos de manera normal se puede convertir en un problema? Claro, cuando de repente la estamos sintiendo o por encima de los niveles donde la necesitamos o por debajo. Por ejemplo, tenemos una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y de repente sentimos ansiedad en el nivel donde tenemos que sentirla. Nos vamos a preparar para la entrevista, vamos a leer un poco de la empresa para poder tener preguntas al momento voy a repasar cuáles cosas yo puedo aportar, ¿verdad? Voy a llegar a la entrevista, me voy a entrevistar, todo bien, posiblemente me va a ir muy bien. La función adaptativa, check, todo bien. Pero de repente siento ansiedad por encima de los niveles donde yo la necesito. Yo voy a tratar de prepararme de más, no voy a poder dormir bien, no me voy a poder concentrar. Posiblemente al momento de la entrevista me voy a ver como que rebusqué demasiado y también eso se ve como, wow, pero ¿qué pasa? No voy a poder conectar porque no descansé. Entonces posiblemente no me va a ir bien en la entrevista. Pero si siento la ansiedad por debajo de lo que la necesitaba, entonces posiblemente ni siquiera me prepare. Llego a la entrevista y voy a quedar como que no me importa y no quiero el trabajo.
Entonces, ¿cuándo la ansiedad deja de ser adaptativa? Cuando ya deja de ayudarme. Cuando me trastorna el sueño, cuando ya va trastornando mi salud. Hemos visto que muchos adultos son como los que mayormente sufren ansiedad, pero hemos visto también casos de jóvenes, hasta niños, que tienen este problema. ¿Por qué se le desarrolla tan temprano a un niño? Porque al final la emoción de ansiedad está ahí para dejarte saber que algo de lo que puede venir en el futuro pudiera ser un peligro, ¿verdad? Entonces la ansiedad va a aumentar en la medida en la que yo perciba que yo tenga herramientas o no. Si yo estoy frente a una posibilidad de un peligro y yo pienso que yo tengo herramientas para hacerle frente a ese peligro, pues yo lo voy a enfrentar. El problema viene cuando yo siento que yo no tengo habilidades para hacerle frente a ese peligro. Entonces estamos hablando de que muchas veces venimos de familias en donde, para empezar, ni siquiera por intención de daño, sino porque no crecimos con un vocabulario emocional, con saber qué hacer con lo que estoy sintiendo. Entonces el niño tampoco lo aprende. El niño no aprende a qué hago con esto, que es, por ejemplo, frases comunes que escuchamos. Lloramos y, ya, eso es para crecer, deja de llorar. Y a los niños también se le dicen más que a las niñas. Sí. No llores, que eso no es de varoncito, y se le van como inculcando esa mentalidad, y eso puede influir también. Influye muchísimo, porque entonces yo aprendo que cuando yo siento una emoción desagradable, yo tengo que suprimirla. Entonces, ¿cuál yo me permito sentir? La ira, por lo general. Entonces, cualquier emoción desagradable se va a terminar convirtiendo en ira, porque es la única que me permito expresar. Entonces, claro, va a llegar un momento en donde la ansiedad va a aumentar, porque la ansiedad, si yo no permito que se manifieste, y si yo no la siento y la vivo, entonces por otro lado va a salir, pero mucho más fuerte. En el aspecto de la inteligencia emocional, o sea, ¿cómo nosotros podemos experimentar esto en la vida diaria y cuándo se puede ver un problema el no tener un control de esa inteligencia emocional? Yo creo que, mira, como sociedad, y eso me encanta esa pregunta, porque al final como sociedad no tener inteligencia emocional es un problema para la sociedad. Si yo no tengo inteligencia emocional, yo no tengo la capacidad de resolución de conflicto. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de un conflicto? Explosiones, acciones por impulso, que luego entonces de repente pueden ser un problema, porque hemos visto, ¿verdad? Porque no tenemos control. No tengo forma, ni tengo estrategias para manejar una situación. Automáticamente vivo algo y la vivo como un ataque, como una amenaza. Entonces, el tener un buen manejo de inteligencia emocional realmente para la sociedad significaría vivir más conscientes, tener mejor comunicación y al final manejarnos mejor con los demás. Porque es que cuando yo tengo una buena inteligencia emocional, yo me comunico mejor, yo me regulo mejor, por lo cual tomo mejores decisiones. Entonces podemos decir que actualmente hay una crisis de inteligencia emocional en los ciudadanos, porque, por ejemplo, a nivel del tránsito, vemos que por cualquier cosa hay un conflicto, ¿no? Exacto. Sí. O sea, en el trabajo. Sí, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos podemos ver que definitivamente hay una falta de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional se empieza a trabajar desde que estamos pequeños. Yo no sé si ustedes tienen relación con niños, si tienen hijos o sobrinos, lo que sea. Se han podido dar cuenta que, por ejemplo, hasta en las escuelas ya se trabaja mucho desde muy pequeñitos a nombrar las emociones. Mira la película, por ejemplo, Intensamente. Eso te iba a hablar, que ayudó muchísimo a los padres a conocer cómo los niños pueden manejar sus emociones, porque es que desde pequeños no nos dan como ese manual de qué se siente la alegría, el enojo, la ansiedad, la frustración, el miedo, y no sabemos cómo manejarlo. Y los padres también no saben cómo dirigirse a sus hijos, pero esta película ayudó bastante. Ayudó muchísimo. Es una psicoeducación en emociones preciosa, porque la realidad es que muestra no solamente aprender a identificar la emoción, sino también que muestra el proceso de regulación emocional y cómo como padres podemos acompañar. Y lo hormonal, que también va de la mano. Exactamente. Porque las emociones pueden cambiar tu estado de ánimo. 100%. Y pueden hacer que tú, aunque tengas una inteligencia emocional, si viene el enojo, si tú no lo sabes manejar, ahí mismo cae. Claro, y por eso es que es importante la inteligencia emocional, porque tener una buena inteligencia emocional implica que cuando llegue el enojo, entonces en vez de yo automáticamente actuar por impulso, tomar un paso atrás y regularme primero antes de actuar. Usted mencionó niños. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, la ansiedad en nuestros hijos, por ejemplo? En los niños menores, por ejemplo, antes de los 10 años, ¿verdad? Para abajo, lo podemos ver
con exceso de movimiento, ¿verdad? O sea, es una necesidad de movimiento constante, mayor sentimiento de irritación, los vemos más irritados. Pero no se confunde con la hiperactividad. Lo que pasa, sí, se confunde muchas veces. De hecho, cuando estamos haciendo diagnóstico de TDAH, bueno, cuando el neuropsicólogo lo hace, porque yo, ¿verdad?, no hago ese diagnóstico, muchas veces hay muchos síntomas que se solapan con síntomas de ansiedad. Exactamente. Y de hecho, en adultos, por ejemplo, yo he tenido pacientes adultos que me dicen, mira, yo creo que yo tengo TDAH, y yo, mira, me parece que es ansiedad, y cuando van y lo evalúan, efectivamente, es ansiedad, porque los síntomas se solapan un poco. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencia? Mira, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que sucede es que es un trastorno del neurodesarrollo. El niño tiene una necesidad de movimiento excesiva, no la puede controlar. Por la edad. No, ni siquiera por la edad, ¿Por es qué? por el trastorno. Es una necesidad de movimiento excesiva en donde yo no la puedo controlar y una dificultad para concentrarme. O sea, no puedo concentrarme, mi tiempo de atención es muy limitado y eso implica que muchas veces en el adquisición de conocimientos, a nivel de escuela, a nivel de trabajo, pues entonces empiezo a tener fallos y problemas y por ahí usualmente se empieza a diagnosticar. En el caso de la ansiedad, ese movimiento es específicamente ante estímulos que me generan ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo que hace es que te prepara para la huida. Entonces, como parte de prepararte para la huida, como es una emoción que te alerta de un posible peligro, tu cuerpo empieza a prepararte por si tú tienes que salir corriendo. Y eso es movimiento. Empiezas a moverte. Como para prevención. Exacto, esa necesidad de moverte por si acaso tú tienes que salir corriendo, puedas salir corriendo más fácil. Pero la diferencia principal es que en ansiedad es ante esos estímulos que te están generando ansiedad. Y en los niños, cuando hay ansiedad, lo podemos ver con sentimientos de irritación, más explosiones, más de la cuenta, ¿verdad? Se comen las uñas, se arrancan el pelo, de repente lo ves ante situaciones específicas que antes de la consulta de un dentista o ante esto, estamos teniendo este niño que necesita moverse, no puede estar tranquilo, ¿no? Y entonces empezamos a notar, mira, aquí posiblemente hay un tema de ansiedad. ¿Cómo Mariela, los padres pueden manejar esta situación? ¿Cuáles herramientas tú le puedes dar a esos padres que ahora mismo están en sintonía? Mira, yo hablo mucho de 4 herramientas súper importantes en el proceso de regulación emocional. El primero es ponerle nombre a lo que el niño está sintiendo. La mayoría de las veces. Sentarse con el niño. Claro, sentarse con el niño y ponerle nombre. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas a tu casa y de repente tú llegaste súper frustrado y tú le dices a la persona a la que tú llegas, ¿verdad? Que tal vez es una persona con la que tú tienes un vínculo cercano. Wow, qué día tan fuerte tuve en el trabajo, me sentí súper ansiosa porque pasó tal. Y la persona a la que tú le dices te dice, ay Dios mío, por eso tú estás así, eso no es para tanto. ¿Cómo te sentirías? Mal. ¿Verdad? Sin embargo, es lo que le decimos a los niños, por lo general. No, pero eso tú no tienes que llorar por eso, no te pongas así por Eso no es nada. Por ese disparate tú te vas a poner así. Me doy a entender. Entonces, validar, nombrarle y validar lo que estás sintiendo. Claro, es normal. Estás sintiendo ansiedad, estás sintiendo tristeza, estás enojado. Eso, número 1. Número 2, crear un espacio de regulación. La mayoría de las veces queremos resolver la situación del niño en el momento. Y la realidad es que ni siquiera nosotros podemos regularnos en el momento. Entonces, permitirle al niño que si quiere llorar, que llore, que si quiere, si de repente le está costando y está en la típica rabieta, porque constantemente tenemos como ese concepto de que la rabieta me la está haciendo en contra a mí, y la realidad es que no, que el niño no tiene herramientas para hacerle frente, siempre y cuando no le haga daño a otra persona y no se haga daño a él, hay que permitirle que tenga ese momento. Cuando baje esa emoción, entonces ahí contengo, si necesito un abrazo, si mira, yo entiendo que está sintiendo eso, entonces luego redirijo, de repente, mira, claro, estás enojada porque querías el plato morado y te tocó el azul. Yo también me enojo cuando quiero cosas y no la puedo tener, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué te parece? Tomamos turnos la próxima vez y así todos tenemos chance de tomarlo el color que queremos. ¿Me doy a entender? O sea, al final, yo te valido, te permito regular, redirijo y abro espacio a buscar soluciones. ¿Cómo crees que entonces que lo puedas manejar tú la próxima vez? Para impulsar un poco que también salga del niño esa búsqueda de solución. Ya en la etapa final de la entrevista, o el tiempo es cortito, por ejemplo, si alguien que nos está viendo en este momento está atravesando por una situación de ansiedad que entiende que no puede ser controlable, o sea, ¿qué mensaje usted le daría? Mira, lo primero es que en esos momentos donde estás sintiendo que la ansiedad está muy, muy por encima, haz una pausa, utiliza tu respiración para ayudarte, respiraciones pausadas, ¿verdad? Para conectar con dónde estás, qué estás haciendo, ¿verdad? Aquí y ahora. La ansiedad es exceso de futuro y volver al presente ayuda muchísimo
a poder calmar. Y en ese momento es importante tomar la decisión de si sientes que te está superando, pues es un buen momento para buscar ayuda. Hay muchos especialistas que estamos disponibles para poder ayudarte. Muy bien. Mariela, ¿dónde la gente le pueda contactar si quiere, si tiene algún problema de inteligencia emocional, problema de ansiedad O los u otro niños. problema también Claro que que sí. tenga que ver con la psicología clínica? O sea, ¿dónde pueden contactarla? Pueden contactarnos a través de Benestare, tenemos las redes benestare.rd, la mía sería mh.psicóloga o a través de WhatsApp al 829-281-4200. Bueno, pues muy agradecido de que haya estado compartiendo con nosotros, de que haya estado aquí madrugando en este jueves. Un placer para mí, agradecida con ustedes. Y la salud mental necesita mucho este pueblo. Sí, definitivamente Así es un tema importante. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más. No se despegue.